Bueno, el año pasado el primer Zona Caracas tenía que arrancar por todo lo alto. Se trataba de mostrar además las bondades que tiene la ciudad en materia de infraestructura cultural y de espacios públicos, mostrarlo para los mismos caraqueños que a veces a través de la prensa no ven la realidad y sobre todo para el extranjero. Es una propaganda negra, oscura sobre Caracas y sobre Venezuela que impide que la circulación de artistas y que incluso el turismo fluya hacia nuestro país. Entonces era una tarjeta de presentación para el mundo del espectáculo, un relanzamiento de Caracas hacia los circuitos culturales. Confluyeron cerca de 134 artistas el año pasado durante 10 días. Este año tenemos 7 días de conciertos, es decir, que estamos reduciendo 3 días y estamos ampliando los epicentros del festival. El año pasado teníamos como epicentro la Diego Ibarra, este año se añade a ese epicentro un segundo que es el Parque de los Caobos, contando con el circuito de salas recuperadas, el Teatro Nacional, Teatro Municipal, Teatro Principal Teresa Carreño y Poliedro de Caracas. Este año tenemos más de 100 artistas, son 112 artistas los que tenemos, incluyendo los que participaron en Suena Caracas Radio, que fueron electos por el público y por un jurado en los distintos géneros, y también toda la promoción de agrupaciones que han surgido este último año y que han tenido éxito a nivel de público y a nivel de fonogramas. El año pasado la oposición dijo exactamente lo mismo sobre el Suena Caracas, que era un gasto millonario, inflando las cifras, mintiendo sobre la inversión que se hace sobre el festival, pero además diciendo que esto era absolutamente impopular e innecesario y que era una especie de lujo que nos estábamos dando algunos que trabajamos en el área cultural o en la alcaldía de Caracas. Más de 1 millón de personas creo que le quitaron la razón a estas voces. Pero en el contexto de unas elecciones, a mí sí me gustaría como analizar un poco más la abstención que tuvieron los concejales en el municipio de Libertador para aprobar los recursos al Suena Caracas y lo que han dicho algunos políticos que ahora están en contienda electoral para las elecciones parlamentarias. Han dicho que esto es un lujo, que esto es un gasto, que cómo es posible que en medio de una crisis se celebre un festival de este tipo. De fondo, más que una crítica, yo noto allí la visión ideológica que ellos tienen sobre lo social y sobre la cultura. Me están diciendo sobre lo social que esto es algo que debe ser privatizado, que no debe ser en todo caso un asunto de Estado, que los recursos del Estado no deberían invertirse en diversión, en contacto con la cultura, en contacto con la ciudad, sino que esto debía manejarlo empresas privadas como lo han manejado tradicionalmente. No encontrará uno una queja o una crítica de estos políticos sobre los conciertos que se hacen privados en los centros comerciales del este, que además se hacen con dólares que produce el Estado. El festival está diseñado precisamente para que la música se exprese y la música es una expresión múltiple que la hacen, la ejecutan individuos que piensan de muchísimas maneras y que tienen posturas disímiles. Incluso en una misma agrupación puede haber personas que piensen de una manera y otras que piensen de otra manera. Nosotros no juzgamos a las agrupaciones por su parentesco político, por su adhesión política, que por cierto esa era la crítica que se nos hacía en el año 2000, en el año 2002, que había un sesgo, una especie de realismo socialista, donde solamente entraban algunas estéticas y otras estéticas quedaban por fuera. Nosotros, me refiero a nosotros, es al gobierno bolivariano en materia de políticas públicas en cultura no ha tenido nunca ese sesgo, todo lo contrario, se abren las puertas para que todo el mundo se exprese. Se intenta politizar la participación de algunos y la participación de otros, pero hay que recordar que Desorden Público puntualmente es una agrupación que viene desde los años 80 y una canción que se convirtió en un himno generacional político paralítico, era una crítica puntual a la manera como el puntofijismo hacía promesas y luego las defraudaba inmediatamente. De tal manera que aquí no hay ese balance. Yo creo que el arte es político en sí mismo, que la música es política en sí mismo por el efecto que tiene en los otros, porque la música como canción, como obra, tiene un efecto físico en la sociedad y ese efecto físico son las ideas que despierta y la sensibilidad que despierta. En la cultura de paz hay que visibilizarlo. Espacios públicos que han sido embellecidos para este encuentro permanente, cotidiano, hay que visibilizarlo. Nuestra venezolanidad como elemento afirmativo hay que visibilizarlo porque lo otro es muy peligroso. Exacerbar solo lo negativo, promover los linchamientos, promover la violencia, promover la oscuridad es muy negativo en términos de salud psicológica para una sociedad y es muy peligroso en términos de convivencia, en términos del tejido social que tenemos que proteger. Suena Caracas viene siendo un bálsamo y una reafirmación para ver de lo que somos capaces de hacer los venezolanos cuando nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas y cuando tenemos toda la voluntad altruista para hacerlo.